Buenas tardes, tutora y compañeros. Bueno, en cuanto a la importancia del contexto en la creación de obra, pues es vital. O sea, realmente lo que hemos visto en el curso de Historia de la Música nos ha enseñado pues que la música es una expresión cultural como tal, es una expresión de lo que estaba pasando en su momento en la sociedad. Eh, Así como en muchas etapas de la música, pues vimos que pues este arte está, eh, pues por decirlo así, ha sido financiado, está a orden de, por ejemplo, la iglesia, en la parte de la Edad Media, del mismo barroco, eh, o ya, digamos, en función de lo que la aristocracia solicite, pues, por ejemplo, en la parte del periodo clásico. Sí, vamos viendo como que la música reacciona dependiendo su contexto, su alrededor, su entorno. Siempre ha sido así, realmente no es, la música no es ajena a las personas porque pues es hecha por personas como tal. Entonces ella termina siendo pues esa manifestación de los pensamientos y de las inconformidades, de las angustias de las personas de cada época. Eh, de hecho la música es un arte liberador, ¿sí? Es una forma de expresar todo lo que tenemos dentro de nosotros y poderlo materializar, como traer de lo abstracto del pensamiento y de los sentimientos a algo más perceptible, por decirlo así, porque pues igual siendo sonido termina de alguna manera también teniendo algo de abstracto. Bueno, en cuanto a la parte histórica como tal, también es importante conocerla. Realmente en lo personal he aprendido bastante porque pues uno escucha la música que actualmente suena, por decirlo así, que actualmente se hace, y uno no sabe exactamente por qué suena así o por qué se hace así, o en función de qué se está haciendo la música ahora. Pues mucha de la música desafortunadamente está en este momento sometida al mercado, a la economía. Por eso hay música tan mala, pensaría yo. Actualmente se hace música muy mala en la parte comercial, lo que es lo comercial, lo que es lo que escucha uno en radio, y eso es malísima. Sin embargo, pues tenemos muchas cosas también muy buenas. Hay mucho músico que se preocupa por hacer cosas de calidad y cosas que suenen bien y que tengan un sentido, tanto en lo sonoro como en lo lírico, en muchos aspectos. Entonces, realmente esa es la música que vale la pena. En lo personal, pues sí es bueno pues indagar un poco más y no quedarse con con lo que suena en radio, porque realmente eso no tiene ningún sentido. Pero sí es importante conocer la historia, sí es importante conocer el por qué se hacen las cosas. La música actual tiene, como lo mencionaba en el otro video, tiene mucho de lo que se ha hecho en otros momentos históricos, lo recopila y lo toma cada artista toma como lo mejor de cada momento, lo que quiere expresar y lo transforma y lo vuelve una música, digamos, nueva. En lo personal, en lo correspondiente, digamos, al ámbito en el que yo me muevo, o en el estilo de música que yo me muevo, que es más rock y metal, pues es bastante curioso porque pues me doy cuenta que este tipo de músicas también se mueven mucho alrededor de un centro tonal. O sea, se parece mucho, si uno lo quiere ver, se parece mucho a la estructura del clasicismo. O sea, hay una estructura dentro de cierto género, uno ya sabe cómo va el intro, qué es lo que sigue, coros, estrofa, coro, final, de pronto un desarrollo intermedio de solos de instrumentos, pero hay como una estructura ya determinada en muchos de los como de esas subdivisiones del rock, porque el rock es muy amplio, pero digamos que en gran parte de los géneros de rock sí hay como una estructura ya predeterminada y hay como una cierta, por decirlo así, como un formalismo en medio de todo. Increíblemente suena esto, pero sí es como un formalismo como de cómo se tiene que hacer, cómo tiene que sonar cierto género,
y, y gira muy en torno al centro tonal, quizá porque pues como el rock como tal bien deriva del blues, y pues el blues ya sabemos el cuento también del centro tonal, de la primera, cuarta, quinta, sí, o sea, hay como como una estructura ya establecida, y pues el rock también heredó pues parte de esto. Entonces sí me parecía como muy curioso que este género tiende como a tener muchas cosas de esas estructuras y de ese formalismo del periodo clásico. Sin embargo, pues también hay, pues uno encuentra de todo realmente en este género pues tan amplio que es el rock. Muchos grupos que rescatan bastantes cosas de otras épocas, rescatan incluso, por ejemplo, eh, grupos sinfónicos, rescatan bastante cosas del manejo de voces de incluso la Edad Media, eh, de las dinámicas, del romanticismo, del barroco. Definitivamente, o sea, lo que mencionaba anteriormente, o sea, sí toman bastante cosas de lo que ya se ha creado antes, pero pues lo hacen conscientemente, o sea, lo hacen porque quiere que suene la música con cierto tono clásico, por decirlo así. Entonces toman formas de ejecutar los instrumentos de otros periodos, pero lo hacen conscientemente, o sea, están construyendo sobre lo creado ya. Entonces es bastante importante, pero pues son músicos pues que lo hacen conscientemente. O sea, uno a veces como simple oyente, simple escucha antes de, digamos, yo estudiar música y eso, pues uno no es consciente de esas cosas. Uno piensa que de pronto es mucho más fácil hacer música y que de pronto no tiene no es tan complejo, sí, pero realmente los músicos de verdad, los músicos buenos, estudian la parte histórica, la analizan y, y crean obras conscientemente a partir de lo que ya se ha hecho en otros periodos. Entonces, sí, total, es bastante importante conocer los contextos en los que se mueve la música, el contexto actual y lo que ha pasado antes, para, para poder construir pues una obra que realmente tenga sentido, eh, no solo en la época actual, sino que pueda tener sentido incluso con el pasar del tiempo, que realmente la música buena eso es lo que hace. La música buena no se queda en solo un punto específico de la historia como una moda, sino que realmente logra trascender. Eso es lo que realmente pensaría yo que es música buena y que aporta realmente a a una cultura, a una sociedad. Bueno, muchísimas gracias y pues eh, espero haberme hecho entender, porque divago un poco en tanto temática, pero sí, pero espero pues que haya quedado un poco claro lo que es el contexto histórico, y siempre pues dejar como esa reflexión de no hacer las cosas solo por hacerlas, solo por moda, solo por vender, sino pues que todo tenga un sentido, tener un poco de conciencia de lo que nos rodea antes de crear una obra como tal. Muchas gracias.